Buenas noches, estamos de nuevo en Tribuna Rebelde desde la ciudad de Cochabamba y estoy juntamente a una colega espectacular para hacer un análisis de lo que es democracia. Bienvenida a Tribuna Rebelde, Nati. Muchas gracias, feliz de conversar contigo sobre los temas que nos apasionan. Exactamente, si quieren seguirla en todas sus redes sociales la vamos a dejar acá en el pie de la pantalla. Y bueno, vamos a comenzar con este contexto, como ustedes saben, antes de todos los programas, para tratar de entender muy bien ¿qué es democracia? ¿Qué es democracia, querida Nati? Contanos. Bueno, a ver, la democracia es un sistema político que nosotros como especie hemos desarrollado para poder organizarnos políticamente, ¿no? Somos una especie conscientes de nuestra propia existencia, lo que nos exige formas más sofisticadas de organización, ¿no? La organización política bajo diferentes sistemas ha sido lo que nos ha hecho sobrevivir también como especie a lo largo de los años, ¿no? Nos hemos inventado diferentes como la monarquía, muchísimos sistemas más, y entre ellos está la democracia. La democracia es muy antigua, viene desde la Grecia antigua también, aunque si pensamos, ha habido incluso otras tribus que han empezado con diferentes tipos de democracia que obviamente en su momento no se entendían así, pero sí la gente como que podía sentarse a deliberar de los problemas que les aquejaban, ¿no? Porque siempre a lo largo de la historia ha habido amenazas a los grupos sociales, etcétera. Entonces, bueno, así la democracia ha ido mutando, cambiando, en repúblicas también, y ha sido hasta la Francia del siglo XVIII, donde ahí ha empezado la democracia liberal, que es la que conocemos ahora, y después en todo lo que vivimos, que es la representativa, porque hay muchos tipos de democracia, pero la que usamos es la democracia representativa, y ahí estamos en el meollo del sistema con un sistema de partidos que a veces mella la democracia, ¿no? Entonces, como interesante cómo hemos ido cambiando de sistemas a lo largo de los años para mejorar nuestra convivencia entre humanos. Y justamente nos decías que existen varios tipos de democracia, como la representativa, participativa. Igual lo abarcábamos en el anterior programa, pero es necesario que los jóvenes entiendan de una forma más pedagógica si este sistema de gobierno, como nos indicas, es ahora idóneo, y cuál sería la democracia, digamos, o el tipo de democracia que nos podría caer como anillo al dedo a los bolivianos en nuestro tiempo. Wow, es una pregunta bien importante, me parece. Creo que los bolivianos necesitamos descentralizar para que un sistema democrático funcione, y en general la crisis de la democracia es algo que se está viviendo no solamente aquí en Bolivia, se está viviendo en todas partes, porque poco a poco nos estamos dando cuenta que aquellos que, por ejemplo, en la monarquía eran los reyes, que eran una élite política, ahora los sistemas y los partidos políticos se están convirtiendo en una élite política que, por supuesto, tienen como principales socios las grandes corporaciones o los empresarios de cada país. Entonces, de repente, la democracia deja de tener la importancia de la práctica política, que significa utilizar la voluntad del pueblo, a volverse en una competencia de una élite muy pequeña, muy reducida, que tiene intereses principalmente económicos, porque la economía y la política están de la mano, ¿no? Entonces, a mí, en el caso boliviano, me parece fundamental descentralizar. Perfecto. Me resulta curioso, ya que la descentralización o la centralización del poder justamente eran las excusas. Por ejemplo, cuando el 2006 Evo Morales entra al gobierno, centraliza todo el poder en el Estado para volver el Estado un poco más democrático, es decir, a través de la nacionalización, del querer industrializar, tratar de llegar con todos los recursos democráticamente a todas las personas. En el anterior programa nos decía, por ejemplo, un panelista, que democracia no solo es depositar tu voto en la urna, sino la distribución de todos los recursos. Si tú nos dices que ahora, por ejemplo, un modelo de descentralización nos quedaría muy bien, ¿por qué? Sí, esa es la gran pregunta. Gracias por preguntarme eso, porque tal vez se malentiende y se malinterpreta. No tiene nada que ver con, por ejemplo, la autonomía cruceña, ¿no? Claro. Por ejemplo, no. A mí me parece que las OTBs, las organizaciones territoriales de base, son fundamentales para una democracia.
real. En Cochabamba hay demasiadas. En Cochabamba hay muchas OTVs. En La Paz, perdón, no se encuentran, o en Potosí, o en Tarija. ¿Qué soluciones podrías darles? Claro, eso es porque los vecinos no están politizados y porque muchos de ellos no saben el poder que pueden tener a través de las OTVs. No te digo el poder así como muajaja, así con cuernos, no el poder, sino el poder de hacer, el poder de cambiar desde el barrio. Me parece que el lugar donde una persona vive es fundamental y eso puede hacer que las personas se politicen por seguridad, por agua, por luz, claro, pequeñas cosas así, ¿no? Bueno, a ver, como contexto, ¿por qué también pienso en las OTVs? En las OTVs hay la posibilidad de hacer una democracia deliberativa. Y a mí me parece que las democracias deliberativas son quizás las más puras, entre comillas, ¿no? Pero quizás las que mejor pueden funcionar. ¿Por qué? Porque las democracias deliberativas hacen un uso racional y argumentado para tomar decisiones. Es decir, si, por ejemplo, en mi calle no tengo alumbrado público, voy a hacer una asamblea de la OTV y les voy a explicar qué necesitamos, cuánto necesitamos, cómo lo vamos a hacer y hacer un juego racional. Que si un vecino agarra y me dice, che, a mí no me parece, yo quisiera hacer esto, entonces se argumenta, se debate, se habla y se toma la decisión, ¿no? Y me parece que muchos pensamos en la democracia como allá muy lejos, pero la democracia está, como te digo, en un edificio, puede estar en tu urbanización, en tu casa, TV, en tu propia casa. Y es algo que, por ejemplo, en el edificio donde vivo hay otra politóloga también. Qué bueno. Sí, entonces las dos hablamos de esta necesidad de empezar a hacer política desde el edificio para mejorar también nuestras condiciones de vida del edificio, ¿no ves? Claro. Y poco a poco ver qué se puede hacer por nuestra OTV, porque obviamente la OTV recibe dinero. Recibe dinero para hacer alcantarillado, luz, claro, se urbanización. Encarga, toda esa parte que es para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, incluso desde las OTV se podrían hacer huertos urbanos, se podría hacer mejor estrategia de distribución de agua, la seguridad, que es algo que me parece que a todos nos interesa. O sea, hay muchas formas de incidir y de hacer democracia que no las estamos viendo y que tenemos la ley de participación popular, que son herramientas legales que podemos utilizar. Háblanos más de la ley de participación popular, por favor. Sí. La ley de participación popular ha sido una ley súper aclamada a nivel mundial, porque justo el modelo que propone democrático es tan descentralizado desde una pequeña organización territorial de base, que es así el término de las OTVs, te permite poder hacer la práctica política, que es lo que les decía, la praxis. Entonces, la ley de participación popular hace que las OTVs tengan un presupuesto específico para poder hacer un POA anual y a través del POA anual poder atender las necesidades que esa OTV tenga. Perfecto. ¿No? Es bien interesante aquí en Cochabamba, hay algunas OTVs que han hecho centros culturales, han hecho centros artísticos, sí, allá por Tiquipaya. Hay cosas bien interesantes, ¿no? Obviamente hay críticas también, porque por ejemplo en la OTV donde yo estoy, a veces no hay ni un basurero, ni un solo basurero alrededor o sea, en toda la OTV no hay un solo basurero público, pero se utiliza el dinero de la OTV para hacer, por ejemplo, una fiesta religiosa. Ya, ¿no? O sea... Pero eso es porque el presidente de la OTV tiene esa perspectiva, ¿no? Porque el presidente o toda la comunidad que vota a favor de hacerlo, digamos. Además, ¿no? Pero yo creo que también depende con qué actitud uno puede entrar a postularse a su TV, y si ustedes están viendo y les interesa hacer política, me parece que la mejor forma es precautelar y empezar con tu propio espacio, tu propia casa. Entonces, para mí la salida es esa. O sea, un problema para solucionar la crisis democrática que estamos viviendo, porque es una falta de desconfianza en quienes nos están representando, es
traer más poder a las democracias pequeñas que puedan existir, porque como tú decías, la democracia puede existir incluso en la casa, claro, ¿no? Y es como te digo, la democracia es una práctica política, que puedes hacerlo incluso en tu grupo de amigos, en el sentido de, por ejemplo, tienes un cuate que solamente quiere hacer lo que él diga, ¿no ve? Sí, vamos a ir a tal lugar o vamos a comprar tal cosa para hacer tal cosa. Entonces uno empieza a utilizar la práctica democrática de decir, respeta, no es lo que tú quieres, vamos a preguntar qué queremos todos, ¿no ve? Entonces es fácil también como criticar la democracia y los partidos políticos, etc., etc., pero ¿cuál es la práctica que cada uno va a hacer, digamos, una diferencia, ¿no ve? Eso por un lado, la descentralización, pero por otro lado me parece que la ley de sistema de partidos tiene que cambiar. Quiero hablar profundamente de la ley de sistema de partidos. Bueno, las personas que me conocen saben perfectamente que no creo en los sistemas de partidos y por eso justamente quiero preguntarte así. La ley de sistema de partidos parte, yo creo, de la credibilidad que cada ciudadano pueda tener ante todo con el órgano electoral. Y desde una mirada politológica y ya para caer en la ley como tal, ¿cuál sería la solución de los bolivianos para creer en nuestro órgano electoral? Para, por ejemplo, que no nos pase lo que pasó en el 2019 o con el CNN en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Hay poquísima o nula credibilidad al proceso electoral. Bueno, me parece que el fenómeno de la falta de credibilidad y de confianza electoral es algo que se está dando a nivel Latinoamérica, ¿no? Y que también se utiliza como retórica cuando no se quiere aceptar un resultado que a uno no le cierra, ¿no ve? Pero, por un lado, obviamente tenemos tecnologías increíbles como el blockchain a nuestra disposición para poder hacer que los sistemas electorales electrónicos sean súper transparentes. Pero también es una cuestión de dinero. Y en países pobres con poco presupuesto para ese tipo de cosas como es nuestro país, es complicado, entiendo. Por un lado, esas herramientas tecnológicas son importantes, pero por otro lado, el sistema de partidos es una desgracia. O sea, yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar en postularte. Sí, creo que sí. Todos algún momento sí. Claro, yo quisiera postularme para algún tipo de cargo político. Claro. Pero el problema es que voy y pienso en el cómo. Necesito un partido político, sí o Padrón. Sí. Necesito ser militante de un partido político. Y sabemos bien que todos los partidos políticos están súper quemados, están corroídos desde la base, con primero coimas que tienes que pagar, favores que tienes que hacer, y que corresponde justamente a esta élite pequeña que se ha ido creando en cada partido. Ajá. Y estas élites, no malentiendan que me refiero como a la gente de plata, ¿no ve? Estoy hablando de élites políticas, no me estoy refiriendo a la oligarquía típica boliviana. Okay. O sea, incluso una élite puede existir dentro de un sindicato. Entonces, a élite yo me voy a referir a ese grupo de personas que tienen el poder suficiente, ya sea por carisma, ya sea por economía, ya sea por lazos familiares, ya sea por lo que sea, pero que pertenece a un grupo reducido de personas que toman las decisiones en nombre de las demás. Perfecto. Ajá. Beto nos hablaba, uno de los panelistas, justamente de las castas políticas que se habían creado, por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales, con Juan Ramón Quintana, con Carlos Romero, que ahora tienen, de hecho, mucho accionismo en medios de comunicación y mucho dinero para financiar futuras campañas a través de ONGs. Entonces, son justamente este tipo de personas, o sin nombrar, digamos, en Comunidad Ciudadana, en Creemos, las que infectan, dañan la democracia desde los partidos políticos, inclusive para luego afectar a toda la ciudadanía. ¿Esas son las élites a las que te refieres? Sí, esas podrían ser las élites, y como te digo, también hay élites políticas de partidos políticos que vienen desde las clases populares. Por eso te digo, no es solamente un fenómeno oligárquico. Entonces, bueno, volviendo a mi ejemplo, yo, por ejemplo, intento buscar un partido que pueda ir acorde a mis principios, que pueda estar limpio, que no tenga partidos que son de la prehistoria, unos dinosaurios que están
súper sucios y con una cola así que pisar, y no hay. Por ejemplo, María Galinda dijo, porque salieron en encuestas, que ella es muy candidateable para ser presidenta. Entonces le preguntaron en alguna oportunidad si iba a ser candidata. Yo digo, no tengo plata para fundar mi partido político, y también por sus creencias anarquistas no está dispuesta a entrar al juego de partidos políticos. El tema de, ¿tú crees que ese tema de la representatividad para tener un padrón electoral del 20%, para poder inscribirte, por ejemplo, a ser candidato a lo más mínimo a concejal de una alcaldía, por ejemplo, es factible para las personas que realmente, sabemos de gestión pública, administración pública? No, ya a eso me voy, que hay probablemente un montón de gente súper capaz, súper limpia y con ética, que quiere hacer de verdad cambios políticos en el país, pero no puede porque tiene la traba del partido. Entonces, por ejemplo, yo no me animo a candidatearme con cualquiera de los partidos políticos que están ahora vigentes porque no me siento cómoda, digamos. Uh-huh. Pero tampoco puedo fundar un partido político porque la misma ley te pone muchísimas trabas. Y para que te conozcan necesitas ser famoso, tener un partido político, o sea, es como que... Ajá, o sea, es difícil, es una rueda muy difícil de penetrar, y para la gente que no tiene los contactos necesarios, es casi imposible, ¿no? Es una cosa... O terminas vendiéndote a intereses, y a su vez dentro del partido político, que es un pequeño estado, puede ser uno más como un ciudadano común y corriente, pero como un militante común y corriente de base, pero igual va a haber esa élite política dentro del partido que va a tomar decisiones por ti y te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, ya sea para un puesto de concejal, ya sea un puesto de senador, de diputado, o sea, todos estos puestos que vienen del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, ¿no? O sea, esos puestos que son un poco más deliberativos, que toman un poco más de decisiones. Entonces, me parece que ese es el conflicto. Otra solución que yo veo para mejorar la confianza en la democracia es cambiar justamente esta ley de sistema de partidos y hacer más accesible a las personas para poder candidatearse sin necesidad de tener o de pertenecer a un partido político. ¿Por qué no? ¿No? Empezar a formarse y cómo... ¿Alguna experiencia de algunos países que sepas que se manejan bajo este sistema democrático, libre? Ajá, la verdad es que no había investigado eso, pero sí sé que Comunidad Ciudadana, por ejemplo, la verdad no soy de CC, por si acaso. Es apartidista. Soy apartidista, sí. Pero tenía entendido que en la propuesta política presidencial que habían hecho el 2020, ¿sí, no ve? 2021. Sí, el 2021. Sí, el 2021, en uno de los puntos estaba justamente esto, como quebrar esta rosca de partidos políticos y hacer accesible a todas las personas sin necesidad de hacer un partido político. Ahorita no te puedo decir exactamente cómo era esa propuesta, pero sí ya ha habido un pequeño acercamiento, ¿no? Lo cual me da un poco de esperanza de que tal vez nuestras nuevas generaciones puedan acceder, cambiar, ¿no? Y podemos cambiar una ley de sistema de partidos y hacer accesible el poder candidatearse, ¿no? Ahora, quizás también es un arma de doble filo, quién sabe. A eso me iba. Por ejemplo, ¿no te parece una amenaza, por ejemplo, que nazcan outsiders como Milei, digamos, en Argentina, o homólogos de izquierda, digamos, ¿no? Para equilibrar la balanza, que salieron de la nada y puedan catapultarse sin ningún partido político y apoyo legítimo, se podría decir, porque eso es lo que busca al final esta ley de partidos políticos, ¿no? Que tengas un apoyo legítimo, un apoyo base, digamos, ¿no? En cambio, los outsiders, los que están de moda, salir con una ideología radical, digamos, ¿no? Que salgan y gusten a todo el mundo, que ahora, justamente, charlábamos sobre eso, la mayoría de los jóvenes estamos deformados políticamente, no tenemos una formación ya sea para la posición política que nos guste obtener, digamos, ¿no? Y somos seducibles. ¿No crees que es una arma de doble filo, una amenaza justamente también a nuestra democracia? Sí, yo creo que puede ser un arma de doble filo, como todas las cosas en política pueden ser, ¿no? Todo es un arma de doble filo en política. Pero valdría la pena tomarlo. Puede ser utilizado, pero valdría la pena al menos hacer un estudio, investigar a fondo y ver qué puede salir de eso, ¿no?
Porque eso es algo que, por ejemplo, no se practica y tal vez por eso tampoco la democracia funciona muy bien en Bolivia. Y es que en nuestro país no se gobierna con estadística. Usualmente, las estadísticas y los bancos de datos que nosotros tenemos como país son muy pocos. Usualmente ese es el trabajo que hacen ONGs, que hacen fundaciones, pero como tal, digamos, tenemos el INE como estatal, pero a veces no va más profundo para poder tomar decisiones más importantes. Entonces, la tecnificación, utilizar las herramientas de la ciencia política para hacer gobernanza y para poder democratizar todas las cosas me parece importante. Ahí quería caer, y también para finalizar esta intervención, justamente el INE sacó el estimado preliminar de todas las personas o los habitantes de Bolivia. ¿Cómo se distribuyen ahora los escaños? ¿Qué futuro? Justamente el presidente dijo en su referéndum que iba a preguntar la distribución de los escaños. ¿Qué conflictos vamos a tener regionales? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, justo esa ha sido no la estoy aplaudiendo, pero ha sido una estrategia política bien inteligente de Luis Arce, porque sabe que el tema de distribución de escaños polariza muchísimo a la sociedad, ¿no? Justamente por esta creencia que se tiene que supuestamente Santa Cruz es capaz de superar en representación a todo el resto, ¿no? Porque ese era, por ejemplo, el discurso que utilizaba Luis Fernando Camacho. Decía, nosotros con Santa Cruz podemos ganar, ¿no? Somos más en el Parlamento. Claro, lo que hemos visto, no sé si tú lo has chequeado, pero los resultados preliminares de este censo es que son como unos 3 millones y piquito en Santa Cruz, pero igual son 3 millones y pico en La Paz. Sí, hay creo una que diferencia muy poquita. 3.115.000 personas en Santa Cruz y con 100.000 personas más o menos de diferencia a La Paz. O sea, nada. Sí, ¿no? Es básicamente una OTB. Claro. Sí, o sea, no es nada, ¿no ves? Entonces, a mí me parece que quizás con esos resultados del censo pueda bajar un poco esta creencia muy arraigada, digamos, en el cruceño de que ellos pueden dominar en la escena política solamente por la distribución de escaños. Creo que eso puede un poco bajar esta polarización, me parece positivo. Y la credibilidad al INE de parte de la población, de parte de Santa Cruz, ¿cómo hacemos para creer en el INE? Claro, ese es el otro tema, ¿no? Ese es el otro tema. Pues no sé, eso es... Yo creo. O sea, ¿no? yo también creo, pero mucha población así puta agarra y dice no, que es del gobierno y las estadísticas del gobierno no sirven. ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Pucha, es que no sé si has visto el video con Carlos Valverde que he hecho. Sí, te levantó el Carlos. Ese ha sido como el video viral que he tenido, pero me parece ese video fundamental para responder la pregunta que me estás haciendo. Vayan a ver su canal de TikTok del Aparicio. Igual les dejo de nuevo acá sus redes sociales y no olviden seguirla. Quería agradecerte por estar en el programa y esperamos tenerte pronto de nuevo. No, pero espera, ya me terminé. Sí. O sea, por ejemplo, Carlos Valverde pensaba, porque no había investigado, que solamente era el gobierno del MAS el que estaba preguntando nombre y apellido. Y al final de cuentas ha sido hasta el gobierno de Banzer y el gobierno de Tuto que preguntan nombre y apellido. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. O sea, me parece que nada más es esta traba mental de que todo lo que hace el MAS está mal, que la entiendo, porque también los del MAS dicen que la derecha hace todo mal. Entonces me parece que para estas personas que no tienen confianza, quizás es momento de ver un poco más allá del odio y de la diferencia ideológica. Exactamente. Hay cosas que no es porque, es que es el partido que seguro está haciendo mal todo. Y desconfiar así a veces es contraproducente para el bienestar de nuestro país, ¿no? Al final me parece que ahorita el bolsillo de todos nosotros es lo más importante. Y empezar a hacer paros y bloqueos por esto, por el otro, que los escaños, que no sé qué, al final quizás empeora nuestra situación económica más que soluciona algo. Entonces nada, eso, no se queden con los extremos. Para despedirnos, ¿qué tendrías que decirle a los jóvenes si les tuvieras que dar un consejo sobre la política? No se eduquen con memes. Muy importante. Yo hago TikTok, pero no se eduquen con TikTok tampoco.
todo lo que vean en redes sociales, porque me parece que la realidad digital es incluso a veces más real que esta tangible que tenemos. Verifiquen. Fuentes. No crean, no me crean, no le crean. No me crean. No crean. Lo primero que dicen, verifiquen ustedes por su cuenta, analicen los datos, intenten ver los dos caras de la moneda. Yo siempre intento ver noticias a favor del MAS, noticias a favor de la derecha tradicional, entre comillas, aunque no me gusta utilizar esos términos, pero sí, como contrasten y no se eduquen con memes, por favor, nada más, nada de vacas. Ya la escucharon. Nos vemos después del corte comercial. Gracias una vez más por estar en el video de contexto de Tribuna Rebelde.